En el monte, no todo lo que cazas es un animal. A veces cazas algo que ya te estaba esperando. Esto ocurrió en tiempos de la Revolución. En los tiempos de la Revolución, cuando no había trabajo ni comida, en una localidad de Chiapas la gente sobrevivía gracias al monte. José, padre de 7 hijos, salía al atardecer a cazar. Tomaba su escopeta, montaba su caballo y se internaba en el monte. Aquella tarde, todo estaba extraño. No había pájaros, no había viento. El aire era frío. El caballo comenzó a inquietarse. José sintió que alguien estaba detrás de él. Al voltear, vio un caballo negro con ojos rojos. Sobre él, un charro vestido completamente de negro. En algunos pueblos lo llaman el sombrerón, otros el jinete negro, otros Juan No, y algunos dicen que es el diablo, el dueño del monte. Tú eres el que anda lastimando a mis criaturas, dijo. No, señor, respondió José. Solo cazo para alimentar a mi familia. La vida es dura. El charro guardó silencio y luego dijo: Te creo. Te regalaré una de mis criaturas. Frente a José aparecieron más de 100 venados, todos quietos. El charro señaló uno, enorme. Dispárale, pero no lo dejes herido. De pronto, solo ese venado corrió hacia José. José cerró los ojos. ¡Pum! El venado cayó muerto. El charro sonrió. Ahora tienes mi permiso. Y desapareció. José arrastró el venado hasta su casa. Un vecino lo ayudó. Al abrirlo, la carne era negra, dura, incomible. En el pecho del venado había una piedra. José le contó todo al vecino. El vecino le dijo: No te deshagas de esa piedra, es tu amuleto, y también el contrato del pacto que hiciste sin querer. Desde entonces, José cazaba lo que quisiera. El monte le obedecía. Tenía permiso del sombrerón, del jinete negro, del diablo. Años después, una mañana, José comenzó a buscar a su esposa. Ella no estaba. Había ido al pueblo, a horas de distancia. José salió, se acostó sobre una piedra y murió. Nunca estuvo enfermo. El monte solo vino a cobrar, porque hay permisos que nunca debieron aceptarse y pactos que no se rompen ni con la muerte. En tu comunidad, ¿cómo llaman al dueño del monte? Tony no debía salir ese día. El cielo estaba nublado, el aire se sentía frío y el mar demasiado tranquilo. Esto ocurrió hace aproximadamente 16 o 17 años en la frontera de México con Guatemala, cerca del río Suchiate, en la zona de la Bocabarra. Tony, o Antonio como lo conocían, era pescador. Todas las mañanas salía al mar, a veces acompañado, a veces solo. Ese día decidió ir solo. Se adentró aproximadamente 5 kilómetros mar adentro. Era temprano, entre las 6 y 7 de la mañana. Entonces, el mar cambió. Una tormenta apareció de la nada. La lluvia cayó con fuerza y las olas comenzaron a crecer. En cuestión de minutos, la lancha de Tony se volcó. Tony quedó a la deriva, sin lancha, sin rumbo, aferrado únicamente a una hielera que lo mantenía a flote. Pasaron las horas. La tormenta continuaba. No había otras embarcaciones. No había tierra a la vista. Tony estaba completamente solo.
La noche cayó, y fue entonces cuando ocurrió la primera señal. Tony dormía a medias, abrazado a la hielera, con la mitad del cuerpo bajo el agua. De pronto, algo lo despertó. Sintió como algo rozaba la planta de sus pies. Debajo de él, algo se movía. Tony alcanzó a ver una sombra enorme, una figura que jamás había visto. Él calcula entre 50 y 100 metros de largo. Algo gigantesco pasó lentamente debajo de sus pies. Tony cerró los ojos. El miedo lo paralizó. Pensó que iba a ser devorado. Comenzó a rezar una y otra vez, aferrándose a la idea de que aún podía sobrevivir. Amaneció. El sol lo despertó. El mar estaba más calmado, pero la soledad era absoluta. Nadie llegó ese día. Nadie lo buscó. Tony se dormía solo para hacer pasar el tiempo. La segunda noche llegó, y con ella algo aún más extraño. Bajo el agua, Tony comenzó a ver luces que se movían en diferentes direcciones, como si hubiera una carretera debajo del mar, como si autos circularan bajo el agua. Las luces iban rápido, demasiado rápido. Y entonces lo vio. Algo emergió del agua frente a él. No sabe explicar su forma. No era un platillo, no era un barco. Una especie de nave salió del mar, pasó lentamente sobre su cabeza, vibrando, y en segundos desapareció. Tony volvió a cerrar los ojos, tratando de convencerse de que no estaba perdiendo la razón. El tercer día llegó. Tony ya había perdido la esperanza. Lloviznaba, el mar estaba agitado, el cuerpo ya no respondía igual. Pensó en su familia, en sus hijos, en sus padres. En un último intento, comenzó a nadar. Nadó durante horas, sin rumbo, sin ver tierra, hasta que el cuerpo no aguantó más. Con lágrimas en los ojos, Tony se resignó. Pidió perdón, pidió misericordia y soltó la hielera. Se dejó caer, y mientras perdía la conciencia, sintió algo. Algo lo jaló, algo lo arrastró. Pensó que ese era el final. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un hospital, en Honduras. Había estado 3 días y 3 noches perdido en el mar. Su familia pensaba que estaba muerto. Nunca encontraron la lancha, nunca encontraron rastros. Tony permaneció inconsciente varios días más. Cuando despertó, tenía recuerdos confusos, solo una sensación clara. Algo lo había sacado del agua. Hoy, Tony sigue pescando. No hay otra forma de vivir ahí, pero nunca vuelve a entrar solo al mar. Y el agua ya no es la misma. No fue un sueño. No fue una exageración. Y tampoco fue una sola persona la que lo vio. Esto ocurrió en los años 60, en Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas. Eran entre las 5 y las 6 de la tarde. El sol comenzaba a caer, y el cielo se iba apagando lentamente, cuando un zumbido extraño empezó a escucharse en todo el pueblo. No venía del cielo, no venía de la tierra, venía de ninguna parte. El sonido era tan intenso que hacía vibrar puertas, ventanas y las láminas de las casas. Algunos pensaron que era un temblor, otros simplemente salieron a la calle. Y entonces alguien señaló el cielo. Ahí estaba. Una nave de forma ovalada, un plato volador, flotando a unos 30 metros del suelo. No iba rápido. Avanzaba lentamente. Demasiado lento, como si supiera que estaba siendo observada. La nave siguió su camino y la gente comenzó a seguirla a pie. Mientras avanzaban, avisaban a otros vecinos. En minutos, una multitud caminaba bajo el objeto. Entre ellos estaban doña Laura y su madre. Estaban en casa cuando escucharon el escándalo en la calle. Salieron y uno de sus primos no dijo nada, solo levantó el brazo y señaló el cielo. Ellas también escucharon el zumbido, un sonido profundo, constante, que se sentía en el pecho,
La nave se dirigió a una zona donde ya no había casas, solo monte y cercas. Algunos lograron saltarlas, otros se quedaron atrás. Y entonces ocurrió lo impensable. A unos 100 metros, la nave comenzó a descender, lentamente, hasta quedar casi a ras del suelo. Los que estaban más cerca dijeron algo inquietante. El aire se sentía eléctrico, pesado, como si algo invisible los envolviera. Y entonces, bajaron. 3 figuras descendieron de la nave. Uno de los testigos más cercanos fue Don Hipólito. Él aseguró que tenían apariencia humana, pero algo no encajaba. Dijo que parecían extranjeros, tal vez gringos, tal vez australianos. Y fue él quien hizo la pregunta que heló la sangre de todos. ¿Y si esto es tecnología gringa? Algo que todavía no conocemos. Al notar que la gente se acercaba más, las figuras regresaron a la nave. No hablaron, no hicieron señas, no mostraron emociones. La nave se elevó nuevamente, un poco más alto, aún lenta, aún silenciosa. Pero el monte era espeso y nadie pudo seguirla. Han pasado más de 60 años desde aquel atardecer. Muchos testigos envejecieron, otros ya no están. Pero la historia sigue viva y la pregunta permanece. ¿Qué fue lo que realmente descendió del cielo en Suchiate aquella tarde? No dejemos que estas historias se pierdan. En la descripción te dejo el correo para que me hagas llegar tu relato. No importa de dónde seas, si viste algo que no tenía explicación, si escuchaste algo que nadie te creyó, si viviste algo que aún te quita el sueño, este es tu espacio. Déjanos maravillarnos